un acto tan importante y tan difícil de ver en estos tiempos como es la presentación de un libro. El que os habla es el presidente de la Trocha. La Trocha no es otra cosa que la Asociación para la Defensa y el Estudio del Patrimonio Histórico Natural extremeño. En esta década larga, que llevamos defendiendo el patrimonio artístico y urbanístico, en definitiva la expresión de nuestra memoria colectiva, hemos tenido como extremeño un rasgo tan importante como la solidaridad. En esta época tan difícil y que nos ha tocado vivir, sentimos la necesidad de poner en pie el proyecto Alimentos por Cultura, cuyo objetivo es darle un precio solidario a un acto cultural. En este caso, un precio simbólico a un gran libro, que tendrá como destino un ente solidario, una asociación solidaria que ya leeré a los portuarios. En este proyecto está enmarcado dentro de los actos que comenzaron en mayo de este año como homenaje a todos los que han trabajado en el puerto de Algeciras. El 24 de mayo el autor de este libro impartió la conferencia 100 años del puerto y 100 años de actividad laboral portuaria. Y el día siguiente, con motivo del centenario de la puesta de la primera piedra del puerto, tuvo lugar un acto de homenaje a todos los que han trabajado en el puerto, ante el busto del trabajador portuario José Luis Batú Barragán, en la plaza del Río de la Nieve. Es imposible llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones sin la solidaridad de todas aquellas personas e instituciones que nos hemos encontrado en el camino y a las que estamos profundamente agradecidos. Nuestro agradecimiento al autor del libro, Manuel Tapia Ledesma, que no dudó un segundo en donar su obra a esta causa solidaria. El director del Archivo de Protocolos Notariales, Manuel Tapia, está especializado en la microhistoria de Algeciras. Su pluma analiza a personajes que son ignorados por los historiadores y desde este enfoque nos proporciona una valiosa información que enriquece la historia social de nuestra ciudad. A todos y cada uno de los miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que desde el primer minuto cogieron este proyecto con cariño y la misma ilusión que nosotros. A Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria de Valle de Algeciras, por facilitarnos la instalación y hacernos sentir como en casa. A la familia Batú, por el cariño que nos han mostrado. A todos ellos, muchísimas gracias por poner en pie este proyecto. Doy la palabra a Manuel Caballero Sánchez, coordinador de la zona andaluza de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A mí aquí lo único que me queda, mi papel aquí es un poco de paz, ¿no? Solamente explicaros que, como bien decía el amigo Manolo, cuando recibimos la noticia de que los tres Manolos, Manolo Correa, Manolo Tapia y Manolo Cabello, nos pusimos de acuerdo en que era algo fundamental. Ah, bueno, perdón. Nos pusimos de acuerdo en que era importante reflejar en un documento como este libro del autor Manolo Tapia el centenario del muelle, del primer muelle que se construyó, que sustituyó al primer muelle antiguo que era de madera. Pues la verdad es que nos pareció una idea magnífica. Nos ha costado muchísimas reuniones, muchísimas charlas, muchísimas intervenciones de al final tener esto en la mano, que nos parece una cosa, por lo menos a mí me emociona. Mucho más cuando el señor Manuel Tapia y Manolo Correa me dicen que tenía que escribir el prólogo y yo en mi vida había escrito nada, y creo que lo hice desde el sentimiento que tienen los trabajadores portuarios en el puerto de Algeciras. Solamente derramé ahí lo que creo que sentimos todos los estibadores portuarios, lo orgullosos que estamos de nuestro puerto, lo orgullosos que estamos de la labor que realizamos y de los resultados que está teniendo este puerto. Y por supuesto no podía dejar de pasar la oportunidad de acordarme de todos aquellos que durante la historia de este puerto han dejado su vida en el puesto de trabajo. Porque eso es lo peor que le puede pasar a un trabajador, salir de su casa a trabajar y no volver. Por todo ello, creo que este libro tendrá un valor sentimental para muchos de nosotros que superará a lo que tenga económico o al final como historia. Lo hemos enfocado a la Coordinadora Solidaria, lo explico muy brevemente,
Esto no es otra cosa diferente a lo que somos. O sea, coordinadora es el sindicato de los estibadores y hemos creado una sección que es coordinadora solidaria, porque en los momentos que estamos viviendo y siendo conscientes de que somos un colectivo a nivel nacional bastante amplio y con bastante representación en todos los puertos, todos los puertos, sin quitar ninguno, sea de 1.600 como este o de 13 como Almería, todos hacen siempre algo solidario, siempre tienen ese gesto con el compañero de al lado, con el vecino, con los niños de su barriada. Entonces, a nivel nacional, en la ejecutiva vimos que era necesario aunar esa fuerza y no quitarle el protagonismo, por supuesto, a los puertos, pero al final intentar de hacer acciones, y si por lo que sea tuviéramos que hacer alguna acción nacional con la solidaridad internacional, con lo que sea, se ha creado esta sección sindical de coordinadora solidaria que funciona con voluntarios, que funciona con gente que no tiene ningún interés más que de ayudar a la gente, de reunirse con gente necesitada, de qué es lo que necesita, de qué es lo que quiere, y pensamos que este libro nos pone en el camino de poder ayudar a mucha gente, con un precio simbólico que son 3 euros. Y más que decir, darle muchas gracias por vuestra asistencia y nada más. Toma la palabra el autor, Manuel Tapelero. Del cual ya hablaremos, así que Bueno, buenas tardes a todos. Ya hablaremos. El libro que tienen en sus manos nace fruto de un deseo de que el centenario de nuestro puerto no pasara con la pena y sin la gloria con la que normalmente pasan nuestras efemérides locales. Valga como ejemplo el olvido del centenario de la construcción de la Plaza Alta. Corazón, se le llama corazón de Algeciras, y que yo añado corazón olvidado de Algeciras. Por otro lado, tenía muy claro qué quería o pretendía recoger en mis trabajos. Trabajos que fueron apareciendo mensualmente en el diario Europa Sur durante todo el año 2013. El objetivo, y ustedes me dirán una vez leído mi trabajo, si lo he conseguido o no, era y es resaltar y poner de relieve la apuesta que los algecireños hicieron desde que tuvieron conocimiento del proyecto del nuevo puerto, queriendo nuestros antepasados que se les contemplara como partícipes en el mismo, no pasando a la historia como meros convidados de piedra, haciendo con ello del puerto no solo su medio de vida, sino crear con él un modo de vida, una filosofía de vida. Por ello, he huido de los grandes datos estadísticos más propios de las revistas técnicas y he intentado plasmar las anécdotas, los hechos cotidianos, las pequeñas historias locales que se iban sucediendo al mismo tiempo que se iba desarrollando la gran obra del puerto. El algecireño trabajaba en el puerto, pero también vivía el puerto. En él paseaba, gustaba de ver salir y llegar los trenes y los vapores. Nada le era ajeno. Los nombres de los barcos les eran familiares: el Elvira, el Margarita, el Joaquín del Piélago, etc. Sus capitanes, con sus entorchados, eran personajes populares, casi míticos. Todo ello era parte del paisaje cotidiano de la Algeciras de comienzo del siglo XX. Los algecireños, además del sustento, llevaban a sus casas las noticias del puerto. El cocinero del Joaquín del Piélago se ha suicidado. A los trabajadores de Gibraltar le cobran 2 veces por el azúcar, una en la caseta del control y otra en la oficina de la calle de la aduana, y cómo los tratan los carabineros. En la última riada, en el río de la Miel, los vecinos sin casa se han tenido que meter en el bar de Antonio, conocido popularmente por el bar de los Pulitos, llamado así por aquello de Antonio, ponme un pulito antes de ir al Tajo en el muelle. Y así pasaron los años, y las obras no finalizaban. Y en Algeciras, cuando algo tardaba más de la cuenta, significaba que iba a durar más que las obras del puerto. Y la gente rezaban en el puerto a la Virgen del Carmen, y nadie se bañaba en el mar hasta que la Virgen no bendecía sus aguas. Y el carnaval encontró su entrada en Algeciras a través del puerto. Y la feria era la meta de los taurinos que llegaban de Ceuta, de Tánger o de Gibraltar a través del puerto. El puerto daba de comer,
pero también pedía su tributo. Tragedias marítimas como la del barco Jubili, motivada por la sobrecarga de pasajeros, el incendio de los corchos almacenados para su embarque que cubrió de negrura toda la ciudad, o el recuerdo de tantos obreros que dejaron su vida en el desarrollo de su trabajo. En definitiva, para no cansarles, he querido plasmar que detrás del importante lugar que ocupa nuestro puerto en el mundo está el alma de los algecireños, esos que son protagonistas de la portada y de la contraportada de mi libro, incluso aquel que no se ve y desde el fondo, con toda la dignidad del mundo, coloca su sombrero en un palo, queriéndose ganar con ello un sitio en la relativa inmortalidad que ofrece una fotografía. A todos los que nos han precedido y han hecho posible esta realidad con 100 años de antigüedad, pero no de soledad, realidad llamada Puerto de Algeciras. A todos va dedicado mi libro. Para finalizar, permítanme dar las gracias a Europa Sur, Onda Algeciras, Radio Algeciras, Portuario, Autoridad Portuaria, a La Trocha, a Ildefonso Sena, el editor, y a mi familia, especialmente a mi hijo, a quien va dedicado el libro. Persona joven, a quien las injusticias sociales no le son ajenas y del que diariamente no paro de aprender. Nada más y muchas gracias. Antes de ceder la palabra a Manolo Correro, decirle que el libro es vuestro. Gracias. El presidente de la Autoridad Portuaria, Manolo Correro. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que al centenario del puerto de Algeciras le faltaba precisamente un libro como este. En el centenario nos acordamos mucho de la evolución que tuvieron las infraestructuras portuarias. Editamos varios libros con los distintos muelles que había tenido el puerto, el equipamiento, los barcos, etcétera. Pero eso hoy día lo tiene cualquier puerto. Lo que realmente distingue a un puerto de otro ya no son sus infraestructuras y sus equipos, que como digo los puede tener cualquiera, sino su capital humano. Y precisamente yo felicito al autor de este libro, a Manolo Tapia, porque ha querido dar una visión histórica de la humanidad de un puerto, del verdadero valor de un puerto, que son sus personas. Creo que es un buen colofón a lo que se intentó hacer en aquel centenario. Este espacio en el que estamos, hecho precisamente de contenedores, que vosotros los trabajadores los conocéis perfectamente, le faltaba ese elemento humano que ha venido a poner Manolo Tapia. Por eso yo le felicito por la idea, felicito también a La Trocha, Manolo Carrero, por ese apoyo a toda iniciativa cultural que tengamos en nuestra comarca. Felicito también a los trabajadores, la persona de Manolo Cabello, porque habéis sido solidarios también apoyando la publicación de este libro, y en nombre de los tres Manolos y el mío propio doy por cerrada. Muchas gracias.